Epístola de San Pablo Apóstol a los romanos. Hermanos, ¿no sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo lo hemos sido con su muerte? En efecto, en el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida, que si hemos sido inquietados con él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representado su resurrección, haciéndonos cargo de que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que sea destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos más al pecado, pues quien ha muerto queda ya justificado de pecado. Y si nosotros hemos muerto con Jesucristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere otra vez, y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él. Porque en cuanto al haber muerto, como fue por destruir el pecado, murió una sola vez, mas en cuanto al vivir, vive para Dios. Así vosotros considera también que realmente estás muertos al pecado y que vivís ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado del libro del evangelista San Marcos. Habiéndose juntado otra vez un gran concurso de gentes en torno a Jesús, y no teniendo que comer, convocados sus discípulos, les dijo: Me da compasión esta multitud de gentes, porque hace ya 3 días que están conmigo, y no tienen que comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Respondiéronle sus discípulos: ¿Y cómo podrá nadie en esa soledad procurarles pan en abundancia? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Entonces mandó Jesús a las gentes que se sentaran en tierra, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dábaselos a sus discípulos para que distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Tenían además algunos pececillos, bendíjolos también y mandó distribuirlos. Y comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 espuertas, siendo cerca de 4.000 los que habían comido, y luego los despidió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Estimados católicos, estamos ya en el 6.º domingo después de Pentecostés. Después de alimentar el Señor a la turba que le seguía con el manjar espiritual de su doctrina, va a saciar su hambre material con la multiplicación de los panes. El que ante todo busca la gloria de Dios y su justicia, verá solucionarse los problemas de su vida de la mejor manera posible en esta vida de prueba. De pan vive el hombre, pero no solo de pan, sino de toda doctrina que procede de Dios. Muchos creen que la religión es una asistencia social, de ayuda a los pobres o de dar comida a los pobres, porque Cristo multiplicó los panes para los pobres. Y de facto, la iglesia tiene este trabajo también, ¿no?, de ayuda a los pobres, de los más necesitados.
La Iglesia Católica, las órdenes religiosas fundaron los hospitales para cuidar de los enfermos, ¿no? Varias otras congregaciones cuidaban de órfanos, ¿no? San Vicente de Paul también cuidaba de los pobres, los vicentinos y tantas otras congregaciones, los camilianos también, de la Orden de San Camilo. Y de facto es un compromiso que tenemos, pero el más importante es lo que está en la epístola de hoy, de San Pablo a los romanos, ¿no? De facto el hombre vive de pan, pero no solamente de pan, ¿no? San Pablo hoy exhorta de una manera muy clara, ¿no?, que nosotros debemos abandonar la vida de pecado. Eso es el más importante. Uno puede ir ahí al infierno lleno, ¿no?, con la panza llena de comida, y se va al infierno, ¿no?, que adelanta ahí, entonces distribuir comida ahí a los pobres y no evangelizar a los pobres. San Pablo dice, nosotros tenemos que estar muertos al pecado, ¿no? Pero la iglesia también tiene una cuestión social, como dice, ¿no? Pero no somos comunistas. Bergoglio dijo en una declaración que él es comunista porque Cristo es comunista y socialista, ¿no? Entonces, al revés, ¿no?, la Iglesia Católica condena el socialismo y el comunismo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo claro esto porque en nuestros países todos están contaminados con esta peste, con esta enfermedad del socialismo. Incluso México, ¿no? La izquierda una vez más ganó aquí las elecciones en México, ¿no? El socialismo nace del ansia que siente el obrero de tener una existencia digna. Se origina en el deseo que tiene el proletario de tomar parte en la colectividad, de igualarse con las demás clases. Nosotros somos pobres, estamos trabajando aquí, ¿no?, en las fábricas, ¿no? Pero nosotros podemos ser ricos ahí como los otros, los nobles. Entonces vamos a hacer una revolución para acabar, para destituir los ricos, los reyes, los nobles, para que todos ahora nosotros seamos iguales. Es bonito, ¿no? Pero en la realidad eso no existe, ¿no? Como dice nuestro Señor, pobres siempre los tendréis, ¿no? Y si uno no trabaja o no se esfuerza para tener buenas condiciones, no va a ser pobre. Y no es haciendo una revolución, vamos a juntar todos los pobres aquí para matar a los ricos, esclavizar ahora a los ricos. Y eso no va a resolver absolutamente nada. Entonces, el comunismo y el socialismo predica, enseña una guerra, una lucha de clases. Las clases más bajas tienen que luchar en contra de los que están ahí más arriba. El socialismo es el clamor por la caridad, por el derecho que tiene todo hombre a ser amado y respetado por los demás. Y sin embargo, la Iglesia lo condena. ¿Por qué? Primero punto de nuestra reflexión de hoy. ¿Por qué el socialismo es un camino errado? No es el sistema que ha de salvar la humanidad, sacándola de la miseria en que se halla. Se le ha calificado de azote de Dios para el capitalismo, azote enviado por Dios para despertar al mundo de su indiferencia ante el estado de miseria que el capitalismo creó para los pueblos. Bien puede ser azote, pero no salvación. En Cuba, vemos todos los países comunistas que tenemos aquí, Nicaragua y tantos otros, ¿no? Brasil, ahí Venezuela, Bolivia, Colombia, ¿no? Y hicieron una revolución ahí en Cuba, ¿no? No, porque vamos ahora a ayudar a los pobres y no sé qué. Vaya a vivir ahí en Cuba, ¿no? Los pobres siguen siendo pobres
Y los ricos, ¿no? Ricos, los políticos, estos comunistas que predican eso, que van a ayudar, que van, ¿no? Dar dinero a los pobres y no sé qué, son millonarios, ¿no? Y los pobres ahí siguen, ¿no? En la miseria, ¿no? O sea, es una falsidad, ¿no? Eso son mentiras que cuentan, no, ahora todos vamos a ser iguales, los hombres también van a ser iguales a las mujeres tienen que ser iguales a los hombres, y no sé, todo eso son tonterías. En la realidad, el mundo no es así. Y no es así que vamos a salvar, ¿no? Las almas. El socialismo confunde los principios sobre la propiedad. Es otro problema. Nadie en un sistema, en un país comunista, no hay propiedad privada. Todo es del Estado. No, usted no puede tener su casa porque el pobre también no tiene. Y si usted tiene una propiedad muy grande, ahí la vamos a invadir, vamos a separar en varias partes y distribuir a los pobres porque usted tiene propiedades de más. En Brasil es así, ¿no? Los comunistas invaden las propiedades, las haciendas, ¿no? De la gente que tiene plata y dicen, no, ahora esta tierra es de nosotros porque usted tiene demasiado y hay que, ¿no? Hay que distribuir sus bienes a los pobres. Eso es robo, ¿no? Uno no tiene derecho a tener su casa, su propiedad es del Estado y el Estado juzga, ¿no? Si usted tiene derecho o no a esa propiedad. La actitud de muchos de los ricos provoca ciertamente el ardiente deseo de un nuevo orden social. Pero es herejía afirmar que el hombre no tiene derecho a la propiedad particular e individual. Herejía es llamar robo a la propiedad legítimamente adquirida. Herejía es la doctrina que exige la abolición de la propiedad privada. El derecho de propiedad se funda en la misma naturaleza y es necesario para la tranquilidad pública y para la felicidad del hogar. Uno tiene derecho, uno trabaja toda su vida para comprar una propiedad que es de él, pertenece a él, y uno tiene ahí una tranquilidad. Pero los comunistas, ¿no? En España, aquí en México y en Francia, ¿no? En la Guerra Civil Española, en la Guerra Cristera aquí en México, en la Revolución Francesa, la primera cosa que hizo el Estado comunista fue apoderarse, robar las propiedades de la Iglesia Católica. Aquí en México los templos católicos no son de la Iglesia, son del Estado. Entonces, todo esto viene de estas ideas socialistas, comunistas, de estos bandidos, de robar la Iglesia. El socialismo socava la santidad del matrimonio y de la familia. La Sagrada Escritura enseña, en cambio, el matrimonio es sacramento grande, más con respecto a Cristo y a la Iglesia. El matrimonio sea honesto en todos. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El quinto mandamiento prohíbe el homicidio y el cuarto prescribe el amor, obediencia y respeto a los padres y superiores. El socialismo es al revés, ¿no? No hay que casar, no hay que hacer matrimonios en la iglesia, no existe esa cosa de sacramento. Hay que casar solamente en civil. El matrimonio civil es lo que importa. E imponieron esto. El socialismo destruye el orden social y fuera el matrimonio civil y el divorcio también. Aun cuando el orden actual no sea el ideal y deje mucho que desear, sería sin embargo injusto y de efectos perniciosos querer acabar con las diferencias de clases y depositar todo el poder en manos de los obreros. Entonces, en Francia, ¿no? Vamos a matar, asesinar el rey, ¿no? La reina, la familia toda imperial, y ahora los obreros, los pobres, son los que van a gobernar la nación. Vamos a asesinar los intelectuales, la gente de la nobleza que gobernaba, y vamos a poner ahora a los miserables, los pobres, para gobernar la nación. Un desastre. En Rusia se pasó la misma cosa con el comunismo, ¿no? Nuestra Señora en 1917 habló
hay que rezar muchísimo por la conversión de Rusia. Y lo que pasó, el comunismo. Los obreros asesinaron toda la monarquía, toda la familia imperial, el czar y toda su familia en Rusia y tomaron el poder. Gente completamente sin formación, rebeldes. O sea, no es así que vamos a ayudar, ¿no? Que vamos a tener paz en el mundo o que se va a acabar con la pobreza. Rebelión, revolución y destrucción nunca fueron camino para la paz. Y es así que actúa el comunismo. En China es así. Si usted habla en contra del Partido Comunista, ¿no?, va a la cárcel o es asesinado. En Rusia, todos estos países comunistas, Corea del Norte, usted tiene que estar ahí en una adoración al dictador, un culto de adoración al dictador. Y si usted habla en contra del dictador muere. El socialismo niega y destruye la idea de que el poder y la autoridad dimanan de Dios y son ante Dios responsables. Entonces, la doctrina de la iglesia enseña esto, la autoridad, toda autoridad viene de Dios, ¿no? En la iglesia también es así. Hay una jerarquía y Dios gobierna por ahí, por medio de la jerarquía. Y también antes eran así con las monarquías católicas, ¿no? Los reyes eran consagrados, ¿no?, por los obispos y tenían poder y autoridad que venía de Dios. Con el comunismo y el socialismo, no. El poder no viene de Dios, sino de la gente, ¿no? La democracia, el poder viene del pueblo, emana del pueblo y no de Dios. Entonces, el poder está en las manos del pueblo. Por esto que ahora el pueblo tiene que elegir, tiene que ir a votar, decir, no, mi candidato es ese, porque el poder, ¿no?, es del pueblo. Pero, perdón, ¿cómo que la gente ignorante, sin formación, sin estudios, va a elegir o va a votar? ¿Cómo que va a salir de ahí algo de bueno, ¿no? O sea, antes los países, los gobernantes, los reyes, había una corte, ahí sí había maestros, enseñaban, eran personas educadas, formadas para gobernar una nación. O sea, y estaba ahí, ¿no?, alrededor del rey, toda una corte de personas bien formadas, inteligentes, cultas, ¿no? Entonces, ahora decir, no, la gente simple, sencilla, ahora va a gobernar. Entonces, es una situación difícil, ¿no? Por eso que estamos en la barbarie, ¿no? Con los salvajes, prácticamente. ¿Por qué? ¿No? Sacamos el poder, ¿no?, de los que tenían derechos y ponemos el poder en las manos de gente que no sabe ni qué hacer. Muchísimas veces. El presidente de Brasil es analfabeto, no sabe leer, escribir, no tiene ninguna formación y es presidente de la República. Estuvo en la cárcel por corrupción, es un bandido. Entonces, ahí en Brasil, ¿no?, la gente, entre comillas, porque no es la gente, ¿no?, que dirige esto, que vota, ¿no? Ahí en Brasil las elecciones son hechas con, ¿cómo se dice?, urnas electrónicas, no sé, con computadoras, ¿no? La gente va a llegar y cree que está votando ahí en su candidato por medio electrónico, ¿no? Y es una mentira, es la masonería quien dice quién va a ganar o no. Y la gente, vamos a votar y no sé qué, ilusionados. Mi candidato, y pelean incluso, ¿no? Vamos a ganar. Pero todo está decidido por las logias masónicas, por las familias ricas que controlan y que gobiernan el mundo, y la gente tonta no sabe de esas cosas, ¿no? Entonces ahí sacaron de la cárcel un criminal, un bandido, ¿no?, que está involucrado con corrupción, con el tráfico de droga y todo, asesinatos. Y un ignorante total, no tiene ninguna formación y es el gobernante del país, ¿no? Mejor así. ¿Cómo esto puede ser normal? Pero todo eso son ideas falsas,
que la gente aceptó. Ah, sí, porque es bueno, el pueblo va a mandar ahora, el pueblo va a decidir. Por atrás están personas que tienen interés, sociedades secretas que tienen otros intereses y que se utilizan de la gente como masa de maniobra, o sea, para manobrar y para hacer sus cosas, su voluntad, ¿no? Pero la gente en realidad no decide nada. Entonces ahí en Brasil el presidente regala comida a la gente y un poco de dinero para que la gente esté contente. Se llama la política de pan y circo, ¿no? Entonces, alguno dinero para la gente o comida y después shows, música, estas, ¿no? Cumbias ahí, reggaetón y cosas así, para la gente bailar y tomar y droga, ¿no? Entonces la gente ahí no raciocina, no piensa en nada, ¿no? Y vive así. Y ellos con todo el dinero, ¿no? Regala ahí, da limosna a la gente y se queda con toda la plata, ¿no? Los políticos. Y la gente, ah, qué maravilla, son buenos, tenemos pan, comida, una casa vieja, pero tenemos, y así vivimos, bien. Y todos están tranquilos y felices. Es verdad, por desgracia, que muy pocos gobiernos se consideran representantes de un poder que les vino de Dios y se conservan independientes de los tabernáculos irresistibles de la plutocracia. Pero también es cierto que si un gobierno que tenga conciencia de su responsabilidad ante Dios, no es posible garantizar firmemente el orden en la sociedad. El socialismo sustituye la autoridad responsable ante Dios por un poder que ante nadie es responsable, es decir, por una autoridad autónoma que gobierna con plena arbitrariedad y que, para sostenerse, se ve obligada a emplear todos los medios de violencia. Como dice, si uno no está de acuerdo con la democracia, ¿no? Con el socialismo, con el dictador, se lo matan, ¿no? Si va a campos de concentración, si va a la prisión o la muerte, ¿no? Después seguimos también, vamos a hablar del capitalismo también, que muchos creen que el capitalismo es la salvación, pero tampoco es la salvación, queridos fieles, es Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Entonces no hay que poner esperanzas en la política, sobre todo la política moderna de hoy, que es un desastre, como vimos, ¿no? Y que es contra Cristo. Estos comunistas ahí en Brasil ya legalizaron, es libre la droga, uno puede comprar cualquier tipo de droga y vivir drogadito ahí en la calle, sin trabajar, sin tener familia, sin ninguna responsabilidad, todo el día ahí en la droga y en la calle, como en Estados Unidos y tantos otros países también, ¿no? Una legión de vagabundos, ¿no? Que pasan todo el tiempo ahí tomando en la droga, sin ninguna responsabilidad. Y el Estado financia, paga esto para tener la gente ahí drogadita, ¿no? Y ellos robando la gente. Clínicas y clínicas, hospitales de aborto, o sea, son contra la vida. Hay que asesinar los niños en el vientre de sus madres, ¿no? Con clínicas de aborto, como Estados Unidos también. Los hospitales ahora están autorizados a cambiar los sexos de los niños. Entonces, un niño de 10, 12, 15 años dice, ahora no soy más hombre, soy mujer, voy a un hospital para hacer una cirugía y ahora voy a cambiar mi sexo. Todo esto es libre y no es necesario el consentimiento, el permiso de los papás. El Estado dice, no, los niños ahora tienen derecho de ser homosexuales o de tener sexo, ¿no? Y las escuelas, colegios de Brasil enseñan ya esto, ¿no? El homosexualismo y todos estos tipos de degeneración. Y así va el gobierno socialista y comunista, que todos son iguales. Matrimonios homosexuales, los homosexuales, una pareja homosexual tiene los mismos derechos que un matrimonio
verdadero, legítimo entre un hombre y una mujer. ¿No? Entonces, son cosas terribles. En Canadá ya se aprobó bestialismo, bestialidad. O sea, si usted quiere casarse con su perro o con su gatito, puede casar, o ¿no? con un animal. La pedofilia también es normal. Ah, un hombre quiere casarse con una niña de 5 años, 10 años, no hay ningún problema. Entonces, todo eso son ideas del comunismo, del socialismo, de la izquierda, ¿no? Porque nosotros somos libres, podemos hacer cualquier cosa, Dios no existe, no hay religión, la moral es pecado. Todos los países que llegó el comunismo y el socialismo, la primera cosa que hizo fue cerrar las iglesias, asesinar los curas, los religiosos y cerrar las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia enseña la moral católica. No podemos hacer estas cosas, tenemos que vivir según la ley de Dios y el comunismo no acepta la ley de Dios. En México, sí pasó así, cerraron las iglesias y asesinaron los curas. En la Revolución Francesa asesinaron y cerraron las iglesias. En la Guerra Civil Española, en Cuba, en China, en Corea del Norte, así, todo es así. Y va a ser así en todo el mundo, ¿no? Y ellos ya empezaron su guerra. Rusia en contra de Ucrania, en contra de otros países, la Corea del Norte, los chinos, todos están, ¿no? intentando dominar el mundo y implantar en todo el mundo esta nueva orden mundial comunista, socialista. Entonces recemos, pidamos a Dios, ¿no? Pidamos la intercesión de los santos mártires que murieron por defender la fe católica, la doctrina católica, la religión verdadera, Jesucristo, ¿no? Porque van a venir tiempos muy difíciles. Y si nosotros no estamos fuertes, no estamos con Cristo, no vamos a perseverar. Vemos aquí en México una nación católica y cómo se van aprobando las cosas. Entonces, para que ustedes vean que la democracia es una mentira, la gran mayoría del pueblo mexicano es católico. ¿Cómo, no? Vemos, ¿no? la aprobación del aborto en toda la nación, en toda la República Mexicana? ¿Quién aprobó eso? ¿La gente? ¿No? Entonces, ¿no? La ideología esta de género, de los homosexuales, enseñar estas cosas en los colegios católicos, fueron los mexicanos que apoyaron eso. Entonces, no es la gente que decide, son ellos, ¿no? Entonces, queridos fieles, como dice, recemos muchísimo, hagamos penitencia. Creo que no podemos hacer nada porque ellos ya tienen el control, el dominio del mundo, ya está en las manos del anticristo, ¿no? Y de los que trabajan con él. Y creo que nosotros que podemos hacer es alertar nuestras familias, hijos, parentes, amigos, pero no podemos hacer mucha cosa. Y un día, si esto sí pasa a nivel mundial, es, ¿no? profesar nuestra fe católica públicamente, estar en contra de todo esto y recibir la corona del martirio. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.